claro que es un momento de transformación y que esto requiere de una importantísima apuesta por la innovación para adaptarse a ese nuevo consumidor, entender sus motivaciones y capturar esas nuevas oportunidades que surgen de este entorno. Pues bien, tenemos hoy la suerte de contar aquí con algunos de los protagonistas de la transformación del sector para hablar de innovación. Patricia Fernández es responsable del canal Horeca en AECOC, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Tenemos a Jordi Pascual, que no está aquí con nosotros, pero se conectará en directo desde Barcelona, que es cofundador de Udon, cadena líder especializada en restauración asiática. Buenos días. Tenemos a Javier Espinosa, que es CEO y fundador de Dynamit, una startup que permite optimizar la rentabilidad de los restaurantes mediante precios dinámicos y cartas inteligentes. Y terminamos con Sergio de Eusebio. Sergio tiene más de 10 años de experiencia en empresas muy relevantes del sector, incluidas AmRest o Burger King. Fue director de cadena de suministro para Burger King Norte de Europa y Reino Unido. Y actualmente es socio y director corporativo de cadena de suministro en Grupo Avanza Food. Gracias. Vamos a hablar de recursos humanos porque es un problema que sabemos que no solo está impactando en food service, sino a nivel general en todo el retail, y no solo en Reino Unido, sino también es un tema estructural que se está calando en food service y en retail en muchos países del mundo. Hablaremos de estrategias, cómo están cambiando las compañías las estrategias, de digitalización, hablaremos de colaboración, de qué está haciendo el retail en este mercado y también de cómo se está polarizando todavía más. Así que bueno, arrancamos con esta parte que al final es el por qué está sucediendo toda esa digitalización y ese boom. Viene por un tema que es clave en este mercado. ¿Qué está pasando? Falta personal. A este problema estructural que comentábamos que es mundial, a las empresas lo que está pasando es que están cambiando su estrategia radicalmente en este sentido por todo este problema de personal. De hecho, estuvimos en León hace 2 años, principios del 2019, y nos decía la propia compañía que estaban cambiando los menu boards digitales a menu boards en papel y que estaban, dijéramos, dando más soporte en la parte de cajas para poder darle a ese cliente esa sonrisa, poder hablar con él, poder tener esa cercanía. El consumidor decía que con los menu boards digitales la enseña parecía más fría, con lo cual preferían y hicieron ese cambio al papel. Pues bien, 2 años más tarde y a raíz de esta problemática que sufre el país, se está cambiando la estrategia radicalmente, ¿no? No solo en menu boards, sino que parte de ese personal que estaba en el fast food, en el fast casual, cogiendo esos pedidos en caja, se incorpora dentro de la cocina, se le mete en las operaciones y ahora el cliente ya tiene muy asumido que cuando va a determinados lugares, a determinadas cadenas de este país, pues ya entra, hace su pedido en Smart Kiosk o en estas pantallas que estáis viendo y directamente va a recoger su pedido a barra. Yo creo que si tenemos que hacer un resumen de lo que ha pasado en Londres en 2 años, es que por un lado se ha americanizado desde el punto de vista de la conveniencia del food to go, de la rapidez, y por otro lado se ha asiatizado, ¿no? Estuvimos en Asia también hace 3 años y veíamos QRs por todos los sitios. Pues en UK ya puedes ver QRs en absolutamente prácticamente todas las cosas. Y vemos también algo que nos ha sorprendido muchísimo, ha proliferado muchísimo la colaboración entre retail y hostelería. Os traemos 2 ejemplos de otros muchos que hay. Los más relevantes, la colaboración entre Pret y Tesco. Tesco está montando cafeterías Pret, está montando conceptos Pret dentro de sus instalaciones y está potenciando muchísimo la parte de café. De hecho, curiosamente, el Tesco que visitamos, que es un Tesco de dimensiones un tanto mayores respecto al estándar, tiene 3 cafeterías, 3 opciones de café dentro del propio concepto. Retail, ¿qué sucede en el retail? Pues hemos visto colaboración de marcas entre Retail y Horeca y también estamos viendo cómo otros retailers están optando por desarrollar mucho más su parte de la comida para llevar. Lo que vemos al final y que venimos viendo desde hace años es una polarización que merece la pena hablar de ella. Vemos cada vez más que el consumidor se polariza y por tanto vemos cada vez más que el sector se polariza. Hemos hablado muchísimo de conceptos de rapidez, de digitalización, pero al otro lado estamos viendo, y cada vez tienen más éxito, conceptos que todavía dan más experiencia. La inteligencia artificial se está llevando a todos los ámbitos y yo creo que será el elemento realmente más disruptivo en el futuro muy próximo. Todas las empresas tienen muchos datos de clientes,
tienen muchas interacciones con los clientes, pero lo difícil es cómo conseguir tratar estos datos, cómo sacar un rédito a estos datos. Esto hacerlo sin una máquina, ¿no? O sin algo que realmente nos ayude a desengranar y a saber qué es lo que tenemos que coger de esos datos para conseguir un objetivo, ¿no? En el fondo lo que queremos, como decía antes, es que vuelva más el cliente o que aumente el valor de sus compras. Es muy complicado porque son bases de datos muy grandes. Yo creo que todos estamos viendo que todas las grandes marcas, sobre todo en restauración y más en los últimos días, ¿no? O semanas, que están lanzando campañas muy importantes relacionadas con sus programas de fidelización. Y esto va ligado a esta obtención de datos y esto va ligado a poder ofrecerle al cliente lo que él espera de una forma hiper personalizada, y esto por supuesto va ligado a lo que se pretende es que este cliente tenga en mente esta marca, que la reconozca, que vaya con mayor frecuencia al local, por lo tanto que gaste más dinero en este local. El sector de la restauración quizás ha llegado en este sentido un poquito tarde. Es verdad que con las compras online hemos llegado de una forma más fácil a obtener estos datos de los clientes, y ahora en lo que se está empujando y lo que se tiene que empujar es a conseguir estos datos mediante la interacción del cliente en el local físico. Esto es quizás lo más complicado, pero evidentemente, y yo estoy convencido de que la inteligencia artificial aplicada a este marketing predictivo será un must en el futuro, y ya diría que lo es en el presente. Los precios y las cartas dinámicas no deja de ser una expresión de eso mismo, ¿no? De personalizar la oferta del restaurante, personalizar los precios, acceder de una manera más granular a nuestros clientes y al final ofrecer el producto adecuado al precio adecuado en el momento adecuado a través del canal adecuado, ¿no? Entonces, lo que permiten los precios dinámicos es precisamente eso, ¿no? Segmentar al consumidor, segmentar al cliente y poder llegar a diferentes perfiles de cliente a diferentes precios en función del día de la semana, de nuestras necesidades productivas y del segmento de cliente que vamos a tener en cada día, ¿no? A lo que nos vimos obligados en marzo del año pasado, ¿no? De repente te ves con todos tus restaurantes cerrados de un día para otro, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Primera decisión fue, ¿cerramos o abrimos, ¿no? Y dijimos directamente, tenemos que abrir, ¿no? Tenemos que seguir vendiendo. Y ahora, ¿y qué hacemos con todos nuestros restaurantes cerrados, con todos esos recursos, ¿no? Que están ociosos, cocinas, ¿no? Nosotros teníamos un componente multimarca que decía, oye, ¿por qué no ponemos todas nuestras marcas en cada uno de nuestros restaurantes que tienen capacidad, ¿no? Entonces, de repente, de la noche a la mañana, ¿no? Cada punto de venta nuestro tenía 4 o 5 marcas dentro para servir a delivery, lo cual también aumentaba la capilaridad, ¿no? Y fue un momento en que en 2 meses nuestra compañía cambió, ¿no? Nos convertimos en una compañía 100% digital y 100% de delivery, ¿no? Éramos totalmente todo lo contrario, ¿no? Y fue curioso que determinados restaurantes en ese momento facturaban más que cuando estaban abiertos solo con sala y un pequeño porcentaje de libre, ¿no? En un contexto muy puntual, ¿no? Pero hay algunos casos, ¿no? O sea, que fue curioso. Y luego sí es cierto que ya vimos una gran oportunidad. Hay una oportunidad de venta incremental para nuestros franquiciados, de ponerles marcas virtuales, ¿no? Que no tienen por qué competir con otras, sino que aumentas cómo llegas al cliente en otras ciudades y con una inversión mínima, ¿no? O mucho más reducida que lo que supone abrir un restaurante con 300 metros cuadrados de sala, ¿no? Lo cual está claro que descubrimos un nicho, estamos llegando a nuevas ciudades más pequeñas, está teniendo buena acogida y es parte de la estrategia futura de la compañía, seguir creciendo ahí. Yo creo que hemos tocado muchos palos, la importancia de leer y entender al consumidor, darles lo que piden y hacerlo al final de forma rentable, inteligencia artificial para la personalización máxima y la optimización de los modelos. El reto al final es encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad del modelo, como hablábamos, y la experiencia del consumidor, darles aquello que piden. Y yo creo que esto al final solo puede conseguirse con aprendizaje y con innovación constantes. Está claro que la innovación es un más de futuro y de presente, es una obligación hoy y es una responsabilidad que tenemos todos con el sector. Tenemos por delante tiempos de cambio y estoy segura de que vamos a poder disfrutarlos juntos. Gracias por estar aquí, a Jordi por conectarse desde Barcelona, muchas gracias y a todos vosotros por estar ahí al otro lado.